también conocida como PKU, se produce porque el cuerpo no puede asimilar correctamente un aminoácido llamado fenilalanina, que sirve para formar proteínas, las cuales permiten construir las células del cuerpo. Esta condición pertenece a las enfermedades que afectan el metabolismo de las proteínas. El PKU es una enfermedad que puede ocasionar daños tales como discapacidad cognitiva, retraso en el crecimiento, daño renal, daño del hígado y convulsiones. Al día de hoy sabemos que el tratamiento principal consiste en una dieta especial baja en proteínas, evitando alimentos tales como las carnes, los huevos y los embutidos. Los funcionarios de la salud somos los encargados de darle este derecho a los niños, porque de nosotros depende que ellos reciban el tratamiento adecuado y oportuno. Un cordial saludo. El tema a conocer hoy es sobre la fenilcetonuria, el cual mi equipo y yo les explicaremos detalladamente. Mi equipo está compuesto por Fernández Díaz, Carlos Shelby, Fernández León, Federa Yamili y Nutrición Textil Rastro Crespi Gómez. Nuestro objetivo en cuanto a nuestro tema es generar conciencia para ayudar a los tratamientos y prevención de la fenilcetonuria. Bueno, si bien sabemos, la fenilcetonuria es un trastorno autosómico recesivo. Esto permite que se acumulen en tejidos de sangre concentraciones tóxicas del aminoácido fenilalanina. Puede provocar retraso mental, microcefalia, retraso en el lenguaje y otros signos del desarrollo neurológico. Como lo mencionamos, la fenilalanina es el precursor de la tirosina y de las catecolaminas en nuestro cuerpo. Es un aminoácido esencial que se obtiene a través de los alimentos. Es constituyente principal de los neurocéptidos cerebrales. Cuando la fenilalanina hidroxilasa está ausente o deficiente, aumenta la fenilalanina en la sangre y en otros líquidos biológicos. Si esta no se trata a los 6 meses del bebé haber nacido, comenzará a mostrar desinterés por su entorno y un importante retraso motor. Al año se ven afectados también en su desarrollo intelectual y sus habilidades sociales. A partir de los 2 años también pueden presentarse convulsiones, irritabilidad, hiperactividad e incluso también puede generar autolesiones en la persona. Causas y consecuencias de la fenilcetonuria. Una de las probables causas que origina la aparición de la fenilcetonuria es cuando uno de los progenitores posee este gen, explicándose así que sea el nuevo portador. El tipo de gen hereditario. Estos vectores suelen manifestarse en un aleto mutado en las células. En otros casos suelen ser ambos progenitores los portadores. Entonces, esto será transferible a sus hijos en un 25% e inclusive un 75%, donde estos pacientes portadores del gen hereditario heredan dos genes hereditarios defectuosos. Las concentraciones neurológicas y causas del retraso mental son actualmente estudiadas, donde el pH metabólitos secundarios se complementan por medio de lípidos corporales en las primeras etapas de vida. Importancia para el desarrollo del cerebro, lo que resulta un defecto que interpone dentro del sistema de sudoxalación. Es causante de una hiperfenilalanina duradera. Esto es una enzima de fenilamina hidroxilos. En cambio del gen de la familia de la fenilamina hidroxilasa. La variación del gen origina un defecto en la enzima fenilamina hidroxilasa. Su actividad con el final cambia constantemente en una actividad casi nula o indetectable en la fenilcetonuria clásica hasta una actividad residual del 10 al 32% de lo normal. La fenilamina se presenta en gran cantidad en nuestra sangre. Esto produce retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual, convulsiones, rasgos autistas y comportamientos agresivos en los casos más graves.
También tenemos lesiones en lo que es el sistema nervioso central, como por ejemplo tenemos al estrés oxidativo, que son los grupos reactivos de gas, son sustancias que el cuerpo elabora y son fisiológicas, pero en otros estados patológicos de rendimiento aumentan ya que se manifiestan en las mitocondrias. Esto al ser lo que más oxígeno consume, acercándose gradualmente a un 90%. Estas reacciones de oxígeno causan daño en las proteínas, lípidos y ADN. El metabolismo de neurotransmisores en el interior de las sustancias de las catecolaminas. Es fundamental mencionar el cambio de noradrenalina en adrenalina. La fenilalanina y sus metabolitos tienen como función impedir la competitividad de los catalizadores triptófano y tirosina y hidroxilasa necesarios para la ejecución de neurotransmisores. En síntesis de proteínas, el cierre es el conductor de aminoácidos esenciales por parte de la fenilalanina. Impacta de manera negativa la síntesis de proteínas, pues no se hallan en grandes cantidades los aminoácidos requeridos para la fabricación de la misma. También hay pacientes que con la baja producción de enzimas tienen estrés oxidativo celular, entonces también se produce la baja producción de proteínas. El metabolismo energético incluye fenilcetonuria. La biotransformación es energética y fundamental en destacado en la disminución de complejos mitocondriales, explicada por la inhibición de la tarea de enzima succinato discogenasa, originando una disminución en la enzima energética. La hemostasis del calcio. Indagaciones actuales han hallado que la fenilalanina puede que al calcio intracelular alteraciones en la actividad del enzima calcio. El ATP pasa en los neuronas, entonces estos en los pacientes se verificó que los niveles incrementan de hidroxicolesterol, como también en cambio la medición de calcitonamina encontró disminuida, postulando una contracción regulativa negativa como la baja producción de proteínas, como se mencionó anteriormente, la hiperfenilalanina no clásica. Esta se divide en variantes moderadas y leves, como por ejemplo presenta de 600 y 120 micromoles y la tolerancia es entre 350 y 400 miligramos al día de fenilalanina. Variantes leves tenemos a lo que es de 360 y 600 micromoles y una tolerancia de 600 a 499 miligramos al día. En las dos actividades residuales de las enzimas es menor al 10% de lo normal para lo requerido al tratamiento. Consecuencias de la fenilcetonuria. Investigaciones en modelos murinas han hallado variaciones en la creatina sinasa cerebral, por lo tanto podríamos explicar algunas de las alteraciones cognitivas encontradas en los pacientes con fenilcetonuria. La fenilcetonuria no tratada puede provocar los siguientes daños cerebrales irreversibles y discapacidad intelectual marcada desde los primeros meses de vida, problemas neurológicos como convulsiones y temblores en los casos de niños más grandes y adultos, problemas de conducta emocionales y sociales. Tenemos a lo que es síndrome de Rett, que el diagnóstico de síndrome de Rett implica observar detenidamente el crecimiento y desarrollo del niño, además de responder preguntas sobre los antecedentes médicos y familiares. Ese diagnóstico se suele considerar cuando se advierte que la cabeza crece más lentamente o que hay pérdida de las habilidades de los hitos fundamentales del desarrollo. Para diagnosticar el síndrome de Rett, primero deben descartarse otras afecciones a síntomas similares. Seguidamente voy a hablar acerca de la prevención y tratamiento de la fenilcetonuria en los últimos 5 años. Voy a hablar brevemente. Este diagnóstico de enfermedad debe ser temprana, por lo que es indispensable hacer un matiz neonatal entre las 48 horas y los 10 primeros días de nacido. Para que el examen es necesario una pequeña cantidad de sangre del RN. Está requerida al pincharle su pie. Después que la sangre se impregna en una tarjeta llamada Hubder, este test cribado es para realizar la técnica de fluorometría, pues que esta tiene una sensibilidad muy cerca al 99%. Para este diagnóstico se definiría esta enfermedad. Haremos un examen de cantidad de la concentración de FIA y TIR en la sangre mediante la cromatografía de líquidos de alta resolución.
Finalizamos con una enfermedad neuromética, antes lo mencionado, ya que si sospecha que una enfermedad neurometabólica ante las situaciones mencionadas y el conocimiento de las mismas por parte del pediatra son fundamentales para el pronóstico, dado que en muchas, como en la fenilcetonuria, existen posibilidades terapéuticas que mejoran al mismo y se ofrecen en forma temprana la reiteración de la pesquisa, que es ante la sospecha clínica. Es fundamental ya que existen ante un bajo porcentaje falsos positivos y negativos. Se enfatiza el rol del pediatra en la vigilancia, ya que sea el desarrollo del niño desde el primer nivel de atención. Como parte fundamental del control del niño en salud, en este sentido es fundamental la promoción de la utilización de la Guía Nacional de Vigilancia del Desarrollo del Niño. Como herramienta para la referencia, la falta de logros, retroceso o pérdida de los mismos, o la presencia de elementos de organicidad. Seguidamente voy a hablar acerca del tratamiento de la fenilcetonuria. Empezar un tratamiento prematuro y seguirlo durante todos los años de vida ayudará a prevenir la discapacidad intelectual y problemas de salud. Estos tratamientos son una alimentación saludable, limitada con fenilanina, tomando una fórmula para esta enfermedad que es un suplemento nutricional durante toda nuestra vida existente para obtener proteínas esenciales y nutrientes fundamentales que son muy necesarios. Los medicamentos, la cantidad de fenilanina que se considera será dependiendo de cada persona y esta podría variar. Entonces, el objetivo es consumir la cantidad requerida netamente necesaria para el buen crecimiento y para nuestros procesos normales. Ya para culminar voy a hablar acerca de las conclusiones. En conclusión, la fenilcetonuria es causada de manera hereditaria por un tipo de gen llamada fenilanina hidroxilasa, ya que en el bebé nace sin la capacidad para descomponer un aminoácido llamado fenilanina. La fenilanina se encuentra en las proteínas, siendo una de los 10 aminoácidos esenciales para el ser humano. Mostramos casos clínicos demostrando consecuencias para esta enfermedad. Por otro lado, la fenilcetonuria se puede prevenir y la base fundamental de la PQU es una enfermedad genética con buen pronóstico, que si se trata precozmente y el control metabólico es bueno, por lo que el seguimiento dura toda una vida y llevará una vida muy cómoda. Esto ha sido toda nuestra exposición. Espero hayan entendido todo lo que hemos hablado de la fenilcetonuria. Muchas gracias.